Buenos Tratos es un podcast de IFID, Instituto de Formación e Investigación Acción, sobre las consecuencias de la violencia y la promoción de la resiliencia. Conducen Melissa Jacob y José Luis Gonzalo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde dónde nos estén escuchando. Damos una cariñosa bienvenida a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast desde el canal de Buenos Tratos. Tengo, por supuesto, aquí el placer de animar este espacio junto a José Luis Gonzalo Marrodán. Aprovecho también de presentarme, por aquí Melissa Jacob. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, pero para seguir con esto de la bienvenida, le doy el pase a José Luis Gonzalo para que pueda también saludarnos. Hola a todos y a todas. Buenos días, bon día, egunon, bo día. Saludamos en las queridas lenguas de la Comunidad Autónoma de España. Y estamos pues encantados de estar aquí con ustedes, con todos vosotros y vosotras. Y yo soy José Luis Gonzalo y feliz de hacer este segundo capítulo con mi copartner Melissa y tener un invitado de lujo, ¿no, Melissa? Pero por supuesto, tenemos el placer hoy día, José Luis, de compartir con Rafael Benito, que en este segundo capítulo, por supuesto, él nos va a hablar un poquito de cuál es la contribución de la traumaterapia al daño cerebral producido por los malos tratos en la infancia. Es un placer ahí contar con Rafael, contarles también que vamos a ir en estos capítulos presentando también a quienes somos docentes, profesores del Diplomado de Traumaterapia Sistémica Infantil, y por supuesto es un gusto contar hoy con la presencia de Rafael Benito. Muchos y muchas ya lo conocen, pero igualmente me parece muy importante darle ahí el pase a Rafael para que él se pueda presentar, contarnos un poquito. Un gusto ahí compartir con Rafael. Bueno, preséntate tú también ahí, Rafael, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, para mí es un placer también estar con dos queridos amigos como vosotros, Melissa, José Luis, que compartimos andanzas en este apasionante viaje de la traumaterapia. Y bueno, pues efectivamente, la parte que a mí me compete es intentar comprender, entender de qué manera los conocimientos neurobiológicos actuales pueden ayudarnos a reparar el daño cerebral que producen las distintas formas de maltrato en la infancia y en la adolescencia. ¿eh? Yo soy psiquiatra, tengo 60 años, estoy casado, tengo 2 hijos y reparto mi actividad entre la consulta, que me ocupa muchísimo tiempo. La verdad es que la consulta que tengo en la práctica privada en San Sebastián, justo en el piso de abajo de José Luis, porque él trabaja en el quinto y yo trabajo en el cuarto, ¿no? En esa consulta me ocupa mucho tiempo, así que tengo actividad clínica atendiendo a adolescentes, niños y a pocos niños, pero muchos adolescentes víctimas de maltrato en la infancia, y también atiendo a muchos adultos, la mayor parte de los cuales, independientemente del diagnóstico que tengan, también han sufrido maltrato en la infancia, y muchas veces ese es el origen de sus problemas psíquicos, ¿no? De los problemas por los que vienen a mi consulta. Llevo ya, pues, en la práctica, pues desde que terminé la carrera y inicié la residencia, pues estamos hablando ya de 36 años de práctica clínica. ¿eh? Y desde hace algunos menos, pero también bastantes, pues también tengo actividad divulgadora, actividad formadora. En concreto, pues eso, forma parte del equipo de docentes del Diplomado de Traumaterapia Infantil Sistémica de Jorge Barudi y Marjorie D'Antañán, donde me ocupo, pues, sobre todo de todo lo que tiene que ver con el cerebro, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el cerebro, del daño que produce en el neurodesarrollo el maltrato en la infancia y de qué manera las intervenciones, las relaciones interpersonales reparan verdaderamente el daño producido en la construcción de esas redes neurales, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí estoy, encantado de estar con vosotros para compartir este rato. Pues sí, Rafa, querido amigo, compañero, colega, Rafa, todo. Es una persona muy querida para mí a todos los niveles. Nos conocemos desde hace muchísimos años
y tuvimos la fortuna los dos, Rafa, vamos a compartir también esto con nuestros oyentes, ¿no? Que conozcan Sí, cómo llegas a la traumaterapia, ¿no? Porque llegamos nuestro juntos. nacimiento como Claro, traumaterapeuta. eso es. Nos cuentas tu vivencia, ¿no? Allí en Sí. agosto del año 2004, por primera vez coincidimos juntos, que ya nos conocíamos en el primer protoapega, ¿no? Ahí conoces a Jorge y a Mariri. ¿Qué fue para ti el Ujú. conocimiento de Jorge y Mariri y la llegada a su modelo? ¿Cómo te ha ido, de Pues alguna manera, moldeando o influenciando a ti? el modo como llegué yo a lo que soy hoy día como psiquiatra y a mi manera de enfocar la atención a las personas que atiendo en la consulta tiene justamente mucho que ver con vínculos afectivos y con vínculos profesionales. Para el ser humano no hay nada más importante que las personas. Lo comentaba ayer justamente con un primo mío que se dedica a la docencia y comentábamos lo importante que es la persona en la transmisión de conocimiento, en la influencia, lo que Fonagy denomina la confianza epistémica, en el desarrollo cerebral en definitiva. ¿Eh? Y yo creo que yo llego a la traumaterapia pues a través de los vínculos. El primer vínculo, el vínculo que tengo con mi pareja, con mi esposa, Cristina, que es la que comienza a hablarme de las consecuencias del abuso sexual, de las consecuencias del maltrato en la infancia, cuando yo era un psiquiatra al que se había formado en el diagnóstico según criterios a partir del DSM y el tratamiento farmacológico de los trastornos mentales. Y bueno, se mencionaba el maltrato en la infancia como un factor de riesgo para muchos trastornos, pero poco más. Entonces es a través de ella cuando yo empiezo a entender verdaderamente, ella era psicóloga, estaba haciendo su tesis sobre la prevalencia de abuso sexual en las enfermedades mentales, y es a partir de ahí cuando yo empiezo a entender que verdaderamente la mayor parte de los trastornos psiquiátricos se gestan en la infancia a partir de circunstancias de maltrato y de abandono. Luego tengo, gracias a ella, la oportunidad de asistir a un curso de verano en el que participaba Jorge Barudi, ¿eh? Que en aquel momento tenía barba y una mata de pelo increíble. Y yo también tenía pelo en aquel momento, ¿no? Teníamos pelo Sí, yo los era más dos. delgado también. Y entonces, bueno, a partir de ahí ya conecto con José Luis también, porque a través de Jorge, que en aquel momento estaba supervisando los servicios sociales de la Diputación de Guipúzcoa y los servicios de atención a la infancia, yo entro ahí como psiquiatra y empiezo a interesarme por el tratamiento de estos chicos y chicas. Ahí coincido con José Luis, que en aquel momento también estaba interesándose en ese tema y estaba buscando lo mismo que yo como psiquiatra, formado en un modelo médico estricto. José Luis, formado en un modelo cognitivo-conductual estricto, Ujú. éramos como peregrinos buscando la luz, buscando, ¿no? El modo de completar verdaderamente nuestra práctica y adoptar un modelo que realmente diera sentido a lo que veíamos. Porque hasta el momento, tú lo has dicho algunas veces, José Luis, en algunas conferencias, y yo lo digo también, hasta el momento los modelos, el modelo que yo tenía no servía, no abarcaba, ¿no? Y a ti, José Luis, con el modelo cognitivo-conductual te Mm, pasaba algo parecido, ¿no? efectivamente. Me veía muchas veces desbordado por estos niños y por su desregulación. Y claro, lo que hacías era trabajar en base, pues eso, a los principios de la modificación de conducta, algo que sabemos que no es Eso adecuado, ¿no? es. Claro, Ujú. entonces, claro, conozco a José Luis, conozco a Cristina, conozco a Jorge, a partir de Jorge, evidentemente, pues Marjorie y D'Artagnan, y ahí no, pues eso, nos invitaron a formar parte de ese primer núcleo de iniciados, como los apóstoles de Jesús o algo así, ¿no? fuimos fuimos un grupo de iniciados allí en Barcelona bueno, y la verdad es que lo que nos transmitían Jorge y Marjorie a mí me hacía mucho sentido. O sea, a mí me hacía comprender muchas cosas que hasta ese momento, pues, o no entendía o no daba una importancia suficiente. Y desde entonces, a partir de entonces, pues claro, la formación, el estudio a su lado como maestros y compartir pues con José Luis pues muchos casos y muchas cosas y muchas experiencias y muchos momentos y el intercambio constante entre la psicología y la psiquiatría, la neurobiología y la psicología, pues ha sido lo que ha enriquecido mi práctica y lo que me ha hecho ser el psiquiatra que soy hoy, ¿no? Pues es un psiquiatra diferente al que habría sido si hubiera seguido un modelo absolutamente biologicista, ¿no? Basado en el diagnóstico de SM y en la farmacología. Y bueno, pues ahí tengo el orgullo, el placer y el honor de formar parte de este modelo y de ser uno de los formadores,
de contribuir pues, con lo que estudio, con lo que veo, con lo que sé, a completar, a propagar y a intentar dotar a este modelo de consistencia científica. Porque para Jorge, para Marjorie, para José Luis, para ti también, Melissa, seguro, pues para todos los que trabajamos en esto, pues es imprescindible que intentemos dotar de una consistencia científica lo que hacemos, ¿no? Huir del yo pienso de que, yo creo de que, no, yo creo que no. O sea, vamos a intentar basar todo lo que podamos, nuestras decisiones y nuestras intervenciones, en los conocimientos que hay sobre el cerebro, ¿no? Sí, Y eso yo es, así recuerdo que, llegué. exacto, yo recuerdo, Rafa, que ahí escuchamos por primera vez la mirada ecosistémica del maltrato infantil. Jorge no ha mucho que había publicado el dolor invisible. Mario no empezó a hablar de los apegos, del apego, de la importancia del apego, de cómo valorar el apego, y era aquello para nosotros como ciencia ficción, ¿no? Era como encontrar eso que andábamos tiempo buscando. Sí. Pero bueno, Melissa, seguro que me quieres preguntar algo. Yo seguro que también te vienen muchas cosas a la mente. Ven. Pero por supuesto, y mucha sintonía y resueno en esto, Rafael, José Luis, que ustedes comparten de poder estar un poco en esta búsqueda, en esta búsqueda de un modelo comprensivo, sensible, con una base científica, pero que nos ayudara a poder ajustar en realidad, a poder poner sobre la mesa las necesidades de los chicos y chicas y adolescentes que cada uno iba acompañando y que nos dábamos cuenta, yo desde la vereda tal vez más psicoanalítica, me daba cuenta que no podía quedarme solo en esto intrapsíquico y invitar al chico y a la chica a simplemente como explorar y explorar su mundo intrapsíquico sin darle una cierta base, ¿me entiendes? Un cierto sostén social desde donde construir desde ahí e ir siendo un potenciador, por supuesto, de su neurodesarrollo. Entonces, desde ahí, Rafael, eh, te quiero invitar a que nos puedas compartir desde ahí tal vez esto. Bueno, tú haces, por supuesto, un tremendo aporte de poder publicar y escribir este libro, Cerebro moldeando otro cerebro. Entonces, si pudieras compartirnos un poquito, ¿cuáles te parecen a ti que pudieran ser como de las consecuencias tal vez más complejas o más difíciles a raíz de el maltrato y ese maltrato que es relacional y que desde ahí puedas compartirnos qué te parece que son los elementos centrales tal vez que debiéramos tener en cuenta y considerar al momento de acompañar a un chico o una chica que llega con nosotros o también un adulto que ha tenido dentro de su trayectoria de vida estas experiencias de malos tratos. Pues yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que en nuestro sistema nervioso se desarrolla como la construcción de un edificio. Es decir, desde los cimientos hacia el techo, de tal manera que si perjudicamos la construcción de los cimientos, puede quedar perjudicada la funcionalidad y la estructura del resto del edificio. Nacemos con un cerebro, con un sistema nervioso sin nacer, y debemos tener en cuenta que ese sistema nervioso sin nacer es el que vamos a tener toda la vida. Es decir, no nos cambian el cerebro cuando llegamos a los 18 años. El cerebro que tenemos a los 18 años es el mismo que teníamos al nacer, con todas las huellas y con todas las reformas y las modificaciones positivas y negativas que se han producido a lo largo de la vida. Por eso es por lo que muchos adultos y adultas que han sufrido maltrato en la infancia cargan toda su vida con las heridas, con el daño producido en sus redes neurales, en la construcción de sus redes neurales por el maltrato en la infancia. Es decir, lo primero, la importancia capital que tiene todo lo que ocurre desde el nacimiento en adelante, porque es dañar la base de lo que va a ser posteriormente el sistema nervioso, que se va a encargar no solo de regular el funcionamiento psíquico, el funcionamiento mental, sino también el funcionamiento físico, que eso es algo de lo que habitualmente nos olvidamos o de lo que nos podemos olvidar. Es decir, el sistema nervioso nace para servir al cuerpo, el sistema nervioso nace para la relación, nace para gestionar las emociones, nace para la creatividad, para gestionar nuestra vida psíquica, pero nace también para gestionar todos nuestros procesos fisiológicos en relación con los cambios ambientales. De tal manera que todo lo que le ocurra a nuestro sistema nervioso va a influir en la salud física. Y son incontables los estudios que nos hablan de los enormes perjuicios que tiene el maltrato en la infancia para la salud física del adulto,
a partir del daño que produce en el sistema nervioso del niño. Entonces, claro, lo primero, estamos haciendo daño, cuando hay maltrato, cuando hay abandono, cuando hay abusos, estamos haciendo daño a un sistema que está iniciando su desarrollo, un sistema cuyo daño va a perseguir al individuo el resto de su vida, y un sistema en el que, si dañamos las fases iniciales, todo lo que venga después va a resultar perjudicado. De ahí la importancia que tiene, primero, intervenir lo antes posible para evitar el daño, porque hay un estudio que últimamente menciono siempre, que es un estudio impresionante. Hay un estudio que nos dice que si un niño o una niña no han recibido protección antes de cumplir 3 años y están sufriendo circunstancias de maltrato o abandono, tienen 4 veces más probabilidades de morir antes de los 30. ¿Mm? Es un estudio impresionante que nos da idea de la magnitud del daño que produce el maltrato, sobre todo si se produce a edades muy tempranas, porque a esas edades tempranas se están sentando las bases del desarrollo del sistema nervioso. Entonces, lo primero, proteger cuanto antes. Lo segundo, cuando se atiende a un niño o una niña que ha sufrido un daño producido por el maltrato, hay que intentar ver cómo está dañado ese edificio, cómo está dañada esa estructura, para ir a la base del daño lo más posible. De aquí la traumaterapia se estructure en bloques, y se estructura en bloques porque esos bloques nos dicen desde dónde hay que comenzar a intervenir. Y si hay un daño importante en la construcción de los cimientos de ese sistema nervioso, hay que trabajar desde ese daño en los cimientos. No hay que, muchas veces o algunas veces se trabaja mucho desde la palabra o desde la comprensión de los datos, cuando en realidad nuestro sistema nervioso no se construye así. El lenguaje tarda 3 años en aparecer después del nacimiento. Y antes de que aparezca el lenguaje, después de los primeros 3 años tras el nacimiento, hay un montón de experiencias que han quedado ya marcadas en la relación entre el sistema nervioso y el cuerpo, y en la relación entre las áreas del cerebro que procesan las emociones y las áreas reguladoras. De tal manera que hay que intervenir cuanto antes, estructurar la terapia de una manera que aborde el daño según el momento o la fase del neurodesarrollo en la que se produjo. Y lo tercero, que para mí es crucial, es hacerlo lo más posible utilizando el enorme poder que tiene el vínculo, el enorme poder que tiene la relación interpersonal. La relación interpersonal es nuestra herramienta básica y es la mejor. Nada daña ni beneficia tanto el desarrollo del sistema nervioso de un ser humano como lo que ocurre en el contexto de una relación interpersonal. Y hay multitud de datos en nuestro sistema nervioso y en su desarrollo que nos dan cuenta de lo importante que es para un niño o para una niña contar con un sistema nervioso adulto y conectar con él para ir estructurando su propio sistema nervioso. Y ocurre con los padres, pero ocurre también con los terapeutas y ocurre también con los educadores. Es decir, establecer una relación interpersonal. Entonces, lo primero, proteger cuanto antes. Lo segundo, valorar el daño e intervenir desde las fases más iniciales. Y tercero, pues intervenir a través de ese vínculo seguro, a través de esa conexión interpersonal, que es la que verdaderamente va a producir los cambios, va a producir las transformaciones. Y yo creo que esas son las virtudes fundamentales de la traumaterapia, ¿no? Porque la traumaterapia tiene que ver con esa protección temprana, con esa intervención en función de la secuencia del daño, y lo tercero, con el establecimiento de ese vínculo seguro, que no es solo terapéutico, es educativo, es paternal y maternal, es el vínculo con todos los cerebros adultos que a través de su presencia y de su interacción van ayudando a moldear el cerebro infantil. Yo al hilo de lo que decía Rafa, todo tan interesante y tan importante, bueno, por eso Rafa es el psiquiatra más holístico, ¿no?, que podemos tener, que tiene toda la mirada cerebral, educativa, terapéutica, psicológica, y eso es tremendamente importante. Y yo me suelo acordar mucho de una cosa que tú sueles decir en relación a la importancia que hablabas tú que tiene cualquier forma de vínculo, ¿no? Y es que muchos padres, muchas familias que tú atiendes, muchas, Rafa, que vienen a tu consulta,
con niños que han sufrido, pues tú ya sabes, un daño muy severo. Algunos de los casos los compartimos los dos. Y ya sabes que suelen venir muchas veces con algunas ideas, ¿no? Sobre por qué, ¿no? El niño se comporta del modo en que lo hace, ¿no? Y muchos de sus argumentos son o bien es algo caracterial, innato de nacimiento, o bien la genética, ¿no? Y ahí tú sueles hablar Ujú. mucho de la epigenética, ¿no? Que me parece muy interesante porque a estas familias no solamente les das esperanza, sino les das una esperanza realista, científica, porque les dices que precisamente estas relaciones tienen la capacidad de poder influir en la manera en cómo las neuronas leen el material genético, ¿no? Esto sería Ujú. importante que contaras un poco, porque creo que a las familias que nos siguen muchas les va a parecer sumamente importante en el trabajo con sus hijos, ¿no? Y bueno, para todos también, para los profesionales, ¿no? ¿Pues puedes hablar un poquito de esto, Rafa? Sí, sí, espero no alargarme demasiado, espero no enrollarme mucho, porque es un tema complejo. A ver si lo logro explicar en poco tiempo. A ver, lo que hace que el cerebro funcione es el funcionamiento de las neuronas. Las neuronas son unas células que son como pequeñitos cables que construyen redes en el cerebro, redes que se comunican o que transmiten información a través de impulsos electroquímicos. ¿Eh? Claro, ¿cómo saben las neuronas funcionar? Es decir, ¿cómo saben elaborar prolongaciones? ¿Cómo saben conectarse? ¿Cómo saben comunicarse unas a otras? Bueno, pues lo que hacen para construir los elementos que las hacen funcionar es leer el ADN. Lo que hacen es leer la información contenida en el ADN para construir unas moléculas que son las proteínas. Y las proteínas hacen cosas. Y las proteínas son las que contribuyen a construir los filamentos que hacen que las neuronas proliferen y conecten entre sí. Las proteínas son las que conforman los receptores que hacen que las neuronas puedan comunicarse unas con otras. Y claro, en el fondo, la calidad de nuestras redes neurales y su funcionamiento depende del tipo de proteínas que construyen las neuronas, y el tipo de proteínas que construyen las neuronas depende de cómo las neuronas consultan el material genético. En función del modo como consulten el material genético, pueden Ujú. tener mejor o peor funcionamiento o pueden funcionar de una manera o de otra, porque en función de cómo consulten el material genético construirán unas proteínas u otras, ¿vale? Y es el ambiente el que a través de su influencia va modificando el modo como las neuronas consultan el material genético con el fin de que el sistema nervioso varíe su funcionamiento según las experiencias ambientales, ¿vale? Y esto ocurre de una manera extraordinaria durante el neurodesarrollo, porque durante el neurodesarrollo las neuronas tienen todos sus libros de instrucciones abiertos, ¿eh? Es decir, están consultando todos sus genes y es ahí donde el ambiente puede ejercer una influencia mayor. ¿Cómo ejerce su influencia el ambiente? Lo que hace el ambiente es introducir marcadores en los genes, en los libros de instrucciones que leen las neuronas. De manera que, en función del tipo de marcador que las experiencias ambientales introducen, ese capítulo que las neuronas consultan puede ser más fácil de abrir o puede que se quede pinzado y que sea prácticamente imposible abrirlo. Así es como el ambiente facilita la lectura de determinados capítulos y dificulta la lectura de otros. Bueno, pues esto está ocurriendo todos los días con cada experiencia que tenemos. Lo que pasa es que para que esos marcadores en los libros de instrucciones se queden más o menos fijados, hace falta la repetición de las Ujú. experiencias. Es Ujú. la repetición de las experiencias las que hacen que esos libros vayan cogiendo cierto vicio y vayan abriéndose siempre por los mismos capítulos. Cualquier experiencia genera un montón de marcadores epigenéticos, pero solamente van a quedar los que tienen que ver con experiencias repetidas, con experiencias persistentes, ¿no? Es así como la crianza, como las interacciones entre los niños y las niñas y sus figuras de apego van a moldear el desarrollo del cerebro infantil a través de esos cambios epigenéticos, que, como podemos deducir, pueden ser cambios epigenéticos que favorezcan un desarrollo cerebral adecuado
es decir, un funcionamiento neuronal adecuado, unos buenos libros de instrucciones, en el caso de que haya relaciones promotoras de un apego seguro, o pueden ser marcadores epigenéticos que desvíen el neurodesarrollo hacia un funcionamiento neuronal menos favorable, que es lo que ocurre cuando los niños y niñas sufren maltrato. ¿Qué pasa con esas, o qué es lo que tiene de fascinante, maravilloso, esperanzador ese mundo de la epigenética? Pues que en función de los genes que se hayan marcado, yo voy a transmitir a mi descendencia unos genes u otros. Es decir, si mis experiencias han marcado genes que facilitan un buen funcionamiento neuronal, esos genes son los que van a seleccionar mis espermatozoides para transmitirlos a mi descendencia. Es decir, las experiencias ambientales están ayudándome a legar a mis hijos y a mis hijas un tipo de genes diferentes a los que sencillamente he heredado yo. Y eso es lo esperanzador, porque eso quiere decir que una crianza promotora de un apego seguro puede contrarrestar la influencia de los genes heredados o puede hacer que ese niño o esa niña cambien el modo como sus neuronas utilicen los genes y leguen a la descendencia genes resilientes, genes diferentes, genes que promueven un neurodesarrollo más adecuado. No es lo que Marjorie, con una expresión muy feliz, ha denominado la bioadopción o bioacogimiento, que no solamente tiene que ver con las experiencias maternantes o paternantes, sino también con las experiencias educativas. Los maestros marcan epigenéticamente el cerebro de los niños y niñas. Los educadores, las educadoras, es decir, los terapeutas, marcamos epigenéticamente el cerebro de los niños y las niñas a los que atendemos. Y en función de la persistencia de las relaciones, pues bueno, pues eso puede contribuir a que esos marcadores persistan, perseveren. Entonces, es algo enormemente esperanzador, porque eso quiere decir que las experiencias relacionales le pueden llevar la contraria a lo heredado, que parece inmutable, ¿no? Siempre que hablamos de, es que esto es genético, es que esto es heredado, es que esto no, realmente, bueno, sí, tú heredas un grupo de genes, pero lo que tus células hacen con esos genes no depende de lo que has heredado, sino depende de la interacción. Sí, aquello que Jorge nos decía hace muchos años al principio de la traumaterapia, que entonces no habíamos llegado nosotros a la ciencia de la epigenética, que tan maravillosamente bien has explicado, de paciencia y perseverancia, las dos P's, en realidad es esa paciencia y esa perseverancia que animamos a todos los padres y cuidadores a que tengan con sus hijos, porque están haciendo un propósito realmente grande, ¿no? Que es producir cambios en la manera en la cual las neuronas leen el material genético, ¿no? Y eso es lo importante, que estos papás, estas mamás no tienen la toalla, que perseveren durante todo el periodo de tiempo que sea necesario, porque sabemos que al final eso va a dar su resultado a la larga, Y que seguro. crean en el poder de las relaciones, porque las Exacto. relaciones tienen ese poder de cambiar el modo como las neuronas y las células manejan los genes. Exacto, lo has explicado maravillosamente bien, Rafa. Me ha entendido muy bien. Y en el libro Cerebro, moldeando otros cerebros, lo explicas también muy bien, junto con otros muchos temas bien interesantes. Un libro, además, al cual pueden también leer las familias, porque es accesible para todos los públicos, no solo para los profesionales. Bueno, Melissa, seguro que quieres añadir tú más cosas. Por Sí, supuesto, ¿no? Y por sumar, supuesto, está y logrado, está sumar. logrado. Pero Yo lo claro que acabo de sí. terminar y está perfectamente logrado. Y eso que yo tampoco estoy No, muy puesto en algunos temas como epigenética y lo he entendido muy bien. es Así que así que es. Y agradecer a Rafael la tremenda contribución que nos hace. Realmente su libro es un regalo, algo que uno puede compartir algunos extractos para las familias a quienes acompañamos, no solo familias, o sea, los espacios sociales. Muchas gracias, Rafael, por abrirnos a este, a este fantástico conocimiento que nos aporta la epigenética y también la responsabilidad de cómo desde nuestro lugar. Tal vez aquí nos compete a nosotros tres este rol más profesional, pero nosotros ofrecemos una relación que la idea es que sea potenciadora de otras relaciones. Así que te agradezco tanto, Rafael, de poder poner esta mirada ecosistémica y cómo vamos construyendo espacios sociales constructivos que permanezcan. A esas dos P agregamos también hay una tercera P que tiene que ver con la permanencia. Y en eso, Rafael, exacto. me encantaría que nos des también algunas luces, ya nos diste muchos elementos, muchas bases, pero a veces tenemos tantos estigmas o tantos prejuicios con lo que respecta al tratamiento farmacológico, Rafael, y a mí
me encantaría aquí que junto a José Luis nos puedas compartir un poquito Sí, cómo podemos transmitir, cómo podemos acompañar o cómo podemos nosotros facilitar cuando nos damos cuenta que la farmacoterapia también puede ser un recurso que se sume como un elemento más también y como un elemento de claro. justicia un poquito a este daño cerebral, un poco, Rafael, que tú nos ayudas a Sí, comprender y a dimensionar a consecuencia del maltrato y que nos des ahí desde tu experiencia cómo podemos hacer esto, pues un acceso justo, con una buena sí, psicoeducación y ver las oportunidades que puede tener también una buena farmacoterapia. claro. Pues estás Sí, porque tocando hay mucho temas muy mito, ¿no, importantes. Rafa? Mucho mito y Sí, mucha estás falsa tocando, creencia estás que conviene tocando aclarar. ¿Eh? estás tocando un tema muy importante que es el modo como se prescribe la psicoeducación o el modo como se prescribe el fármaco. Yo como psiquiatra, pues prescribo, creo en la prescripción de los fármacos y lo que siempre digo, o sea, la medicación no siempre es necesaria y casi nunca es suficiente. ¿Eh? La medicación a la hora de transformar las redes neurales no es nunca tan potente como la relación interpersonal. El problema es que para muchos niños y niñas que han sido víctimas de daño temprano, de trauma del apego o del maltrato o el abandono, es imposible establecer una relación interpersonal si no hay un tratamiento farmacológico. Y eso es así. O sea, eso lo hemos vivido José Luis y yo con muchas de las personas que hemos atendido. Ha sido el tratamiento farmacológico que muchas veces, reduciendo la angustia, mejorando el estado de ánimo, mejorando la atención, mejorando la capacidad de autorregulación, ha permitido que se establezca una relación interpersonal suficientemente estable y persistente como para que se produzca una mejoría, como para que se produzca un cambio. Entonces, los fármacos a veces son necesarios para poder hacer una terapia y a veces, evidentemente, son necesarios para aliviar el sufrimiento de los chicos y chicas que han sido víctimas del maltrato, que tienen muchos problemas de insomnio, que se autolesionan, que sufren el trauma de ser rechazados o ser acosados porque, o de ser marginados, por ejemplo, en el ámbito escolar, pues porque no son capaces de concentrarse, no son capaces de atender, no son capaces de regular su comportamiento. Y entonces el resto de los chicos y chicas los viven como chicos extraños, raros, con los que es mejor no relacionarse, chicos agresivos, o algunos educadores los ven como chicos molestos, que no quieren aprender, que no quieren estudiar. Entonces ahí muchas veces la medicación produce un beneficio y produce un cambio en el modo como está el chico o la chica que ha sido víctima de maltrato y en el modo como los demás pueden relacionarse con él. Produce un cambio en el establecimiento de la relación terapéutica, alivia el sufrimiento. Los psicofármacos hoy día, los psicofármacos modernos, no producen efectos indeseables graves ni permanentes. Salvo algunos de ellos, no producen problemas de dependencia. Y si son prescritos con cuidado y con precaución, eh, tienen una relación riesgo-beneficio enormemente favorable para el beneficio. Porque muchas veces cuando se habla de efectos indeseables de la medicación, se olvida que dejar sin tratar un trastorno también produce efectos indeseables y tiene efectos muchas veces más negativos sobre la salud física y sobre la salud psíquica que la prescripción de un fármaco. Yo insisto, yo no digo que haya que prescribir constantemente, ni que haya que prescribir mucho, ni que haya que prescribir de manera indiscriminada, pero también digo que si se ve que puede ser conveniente porque hay un trastorno diagnosticado o porque el tratamiento puede facilitar el desenvolvimiento del chico o de la chica en alguno de los ámbitos que he mencionado, yo no tengo ninguna duda de que el tratamiento farmacológico hay que prescribirlo porque es eminentemente beneficioso y porque no conlleva riesgos tan importantes. Y muchas veces el problema no es prescribir o no prescribir, sino cómo, a quién, cuándo, cuánto, a qué dosis, de qué manera. Y has tocado un tema importantísimo, Melissa, que es el aspecto vincular de la prescripción. Es decir, el que no dejes de cuidar el vínculo, aun cuando estás prescribiendo un fármaco. Y el valor sistémico de la prescripción, porque claro, prescribir un fármaco es introducir un elemento que cambia las relaciones en el sistema familiar. O en el sistema del entorno de protección. O sea, cuando se prescribe un fármaco, por ejemplo, a un niño o a un adolescente,
hay quien interpreta que se está señalando quién es el responsable o dónde está la responsabilidad del problema. Y claro, los psiquiatras o los prescriptores tenemos que tener en cuenta eso. Es decir, no vale con decir te vas a tomar este antidepresivo, no, tenemos que tener en cuenta cómo se lo va a tomar la persona que lo recibe y qué tipo de cambio en su mentalidad o en su concepción del problema va a haber en las personas que están a su alrededor. Entonces, claro, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y ya digo, vamos, me inclino claramente por la prescripción cuando sea necesaria, cuando sea conveniente. Y si no lo es, pues ¿por qué? O sea, no tenemos que medicar o prescribir fármacos para diagnósticos, ¿no? Tenemos que prescribir fármacos para problemas, para dificultades. O sea, el mero hecho de que alguien tenga un diagnóstico no implica que necesiten o que deba recibir un fármaco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que y claro, una de las ventajas que tiene la traumaterapia es que es un modelo comprensivo del daño y del tratamiento y de la promoción de la resiliencia que incluye distintas herramientas terapéuticas. Como fundamental herramienta terapéutica, el vínculo, pero también otro tipo de herramientas terapéuticas, la farmacoterapia, por supuesto, las técnicas de MDR, es decir, la traumaterapia es más un modelo comprensivo del daño traumático que una herramienta terapéutica concreta, ¿no? Porque una vez que tienes una idea acerca de cuál es el problema, tú puedes utilizar cualquier herramienta que pueda ser eficaz, ¿no? Y que no vaya a producir problemas. Y la farmacoterapia, pues está entre ellas. Pues muchísimas gracias, Rafa. Tenemos que ir despidiéndonos, Melissa, pero yo no quiero terminar, Melissa, si me permites. eh, es que la gente sepa que Rafa es profesor, miembro del equipo docente Por supuesto. del posgrado de traumaterapia, que participa dando varios módulos, ¿no, Rafa? Y entre Sí. otras cosas, para todo aquel que esté pensando, pues a mí me gustaría cursar la traumaterapia. ¿En qué participas tú, Rafa, en los cursos, en el curso, en el posgrado, tanto en España como en Hispanoamérica? ¿En qué participo? Sí. Mi competencia es hablar del daño producido por el trauma en el neurodesarrollo, del neurodesarrollo normal y de cómo el neurodesarrollo, es decir, el desarrollo cerebral del niño y del adolescente se dañan a partir de las relaciones interpersonales en las que hay maltrato o abandono y, por supuesto, el modo como los fármacos pueden ayudar, ¿no? Y cómo la farmacología puede ser interesante a la hora de contribuir, ¿no? A la mejoría o a la mejora del daño sufrido por estos chicos y chicas. Unas clases magníficas que les encantan a los alumnos. Explicas, todos los alumnos suelen salir diciendo, por primera vez en mi vida entiendo para qué sirve la neurobiología y está muy bien explicada de una manera muy rigurosa y muy amena. Así que es un lujo tenerte con nosotros en el equipo docente, Rafael. Elisa, ¿qué más quieres decir para ir despidiéndonos y despidiendo a Rafael? No, si te parece, José Luis, creo que tenemos ya una tradición, que la idea es mantener, ¡Es verdad! de poder invitar a Rafael. Además, Claro, claro, se me escapaba. cómo no lo vamos a hacer? Por favor, Rafael, José Claro. Luis, que tienen un libro incluso escrito juntos sobre la caja de arena, Rafael. Eso. Entonces, para despedirnos, No te puedes escapar, Rafa, no te puedes escapar de la pregunta. queremos invitarte, Rafael, a que a un espacio de juego y un espacio de creatividad también, y que tú puedas imaginar, Rafael, que estás frente a tu estantería de miniaturas. Entonces tú imagínatela, anda visualizando también esa figurita y déjate llevar también, Rafael, para que nos puedas regalar y compartir que 3 figuritas, ¿qué 3 miniaturas podrías elegir para compartir con nosotros? Y con esto estaríamos Muy cerrando bien. nuestro segundo podcast del día de hoy, Rafa, en relación a tu rol como psiquiatra y lo Muy que bien. ha implicado para ti ese rol desde el modelo de la traumaterapia, Rafael. Pues una de las miniaturas, yo creo que ya la sabéis los dos, o por lo menos José Luis la tiene que saber. Estoy pensando en Hay, ella. Como no lo dijeras, me iba a sentir decepcionado, ¿eh? hay una miniatura que tiene que ser Spider-Man, no hay otra. Spider-Man Por tiene que ser su, una de las miniaturas. Con su
con su esfuerzo constante por defender a la justicia, por defender al débil, por intentar reparar las situaciones injustas, y con ese lema constante: todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Para mí esa sería una miniatura. La segunda miniatura sería el Spider-Man negro, el Spider-Man que es como la antítesis del Spider-Man bueno. Un Spider-Man negro que llega a apoderarse en determinado momento del Spider-Man bueno, pero al que el Spider-Man bueno rechaza de alguna manera. Le da mucho más poder, le da mucha más energía, le da mucha más fuerza, le da mucha más invulnerabilidad, pero acaba siendo rechazado. Y la tercera miniatura que escogería sería un niño. Sería un niño. Porque para mí esa tríada resumiría un poco lo que es nuestra labor, ¿no? Es, por un lado, intentar hacernos cargo de la responsabilidad, del gran poder que nos da, o de la gran responsabilidad que conlleva el poder que tenemos como psiquiatras, como terapeutas, como educadores, como padres, como madres, tratar de mantener lejos a esa parte de nosotros que amenaza a veces la labor que hacemos, pues por nuestra fatiga, por nuestro narcisismo, por la posibilidad de que a veces estemos quemados, o por la posibilidad de que a veces, bueno, pues, por distintas razones no logremos dar lo que debemos dar. Y el niño, pues porque es a quien debemos intentar salvar, que debemos intentar proteger para construir una sociedad en el futuro más justa, ¿no? Porque si lográramos prevenir, evitar, reparar las consecuencias del daño producido por el maltrato, pues tendríamos inevitablemente, o sea, seguro, una sociedad mucho más justa y mucho más pacífica. Pues muchísimas gracias, Rafa, por haber compartido con nosotros este podcast. Ha sido un verdadero placer, un lujo. Y Melissa, nos despedimos hasta el siguiente, ¿no? Un placer, gracias a todos y a todas. Así es. Muchas gracias, Rafael. Para mí ha sido un gran placer también. Y para nosotros también. Así que Claro, hasta nuestro próximo capítulo, José Luis, en 2 semanas Eso es. más. ¿Ah? Les esperamos. Chao. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Este fue un podcast de IFID Hispanoamérica, transformando traumas en resiliencia.